Hola, decía Saint-Exupéry, el autor del Principito, que una guerra civil no es una guerra, es una enfermedad. Y vamos a ver por qué una guerra civil es una enfermedad. Es una de las mejores maneras de definir este conflicto. Un conflicto armado que enfrentó a una España partida en dos y que vamos a analizar en este tema de sublevación militar y guerra civil de 1936 a 1939, la dimensión internacional del conflicto, la evolución de las dos zonas y las consecuencias de la guerra. Corresponde al bloque 10 de Historia de España de segundo de bachillerato y tenemos que comenzar analizando por qué estalla una guerra civil en España, quién comienza la guerra civil y por qué. Si hay un tema que levanta ampollas, si hay un tema que suscita división y suscita debates, y lo ha venido siendo así desde finales del siglo XX, desde el último cuarto, desde la muerte del general Franco, del dictador Franco, este tema de la Segunda República, de la Guerra Civil, estos temas son espinosos y nos hacen enfrentarnos a una serie de debates del que es muy difícil desprender todo el ruido mediático, toda esa cáscara de ideología que envuelve el conflicto y que tenemos que tratar de analizar de la forma más eh, objetiva, neutral y analíticamente, valga la redundancia. ¿Por qué estalló una guerra civil en España en el año 1936? ¿De dónde venimos? ¿Qué está pasando en España para que haya dos grupos ideológicos, dos grandes grupos ideológicos que se tengan que medir en un campo de batalla? No solo en el campo de batalla, pero principalmente. Partimos de la base de una doble causalidad, de dos grandes tipos de causas: las causas profundas, las causas remotas y las causas inmediatas. Como causas profundas, hemos de señalar la tradición que ha tenido España hasta ese momento, hasta el año 1936, durante todo el siglo XIX, de la intervención militar en la política. El militarismo de la política española es muy importante tenerlo en cuenta. Hay autores que han analizado, han estudiado ese factor fundamental de injerencia militar en la política española. La tradición no democrática del ejército va a ser un factor clave para entender estas causas, a las que tenemos que añadir la propia idiosincrasia española, el atraso cultural y económico, esa profunda religiosidad de una buena parte de la sociedad, la, las reformas que había llevado a cabo el liberalismo español, que no se habían asentado bien en el imaginario colectivo, y ese, esa mezcla de factores, junto con los que se van a desarrollar previamente en los años 30, van a hacer que se haya generado el caldo de cultivo necesario para poder comprender, si es que se puede comprender, qué lleva a España a enfrentarse en este conflicto fratricida. Las causas inmediatas tenemos que buscarlas en la propia naturaleza de la evolución política de los años 31 al 36, en la evolución política de la Segunda República. Tenemos que ver las reacciones que se habían empezado a manifestar desde prácticamente el advenimiento de la República, con esa oposición y esa conspiración que empiezan a fraguar una buena parte del ejército, así como los sectores monárquicos más conservadores que apoyaban a Alfonso XIII. La influencia del fascismo italiano, que va a ser fundamental para comprender este periodo. El Partido Nacional Fascista va a apoyar a los grupos derechistas, a Falange, a los tradicionalistas, incluso a los nuevos partidos que van a ir surgiendo en España a partir de 1932, sobre todo. Tenemos también que tener en cuenta la crisis económica de 1929 que afecta a España. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia tiene un peso muy importante en la educación, en la cultura y en la sociedad española, sobre todo en los círculos conservadores, como he dicho. Todos esos factores, junto con el triunfo del Frente Popular en 1936, va a hacer que se acelere el proceso
de violencia callejera, el proceso de no respetar el juego democrático, de no tolerar ciertas reformas que se habían paralizado en el año 33 y que se retoman en el año 1936 y que va a llevar a los militares no fieles a la República, a los militares desleales, a pronunciarse, a sublevarse y a manifestar su necesidad de intervenir en la política española para salvar a España del fantasma del comunismo, de las garras del comunismo que vivía la Unión Soviética con Stalin en ese periodo de tiempo. Y tenemos que tener en cuenta como causas también recientes de ese mismo periodo de tiempo, de los años 30, la influencia tanto de la Italia fascista en la ideología, en el comportamiento y en el militarismo del periodo en el que estamos viviendo, de la misma manera que también la Alemania nazi, en la que Hitler ha ascendido al poder en el año 1933 y vamos a vivir un periodo de continua escalada de violencia en este trágico siglo XX que nos compete. ¿Cómo pasa esta... Lo primero, cómo se origina la guerra y después vamos a ver cómo pasa esta sublevación militar a ser una guerra civil? Y cómo esa guerra civil va a dividir, dentro de la división que existía en España de las dos Españas, cómo va a dividir al bando de las izquierdas y cómo la derecha se va a unificar en torno a un mando único. Posteriormente vamos a desarrollar las fases de la guerra, resumiéndolas en 4 grandes fases. Vamos a hacer también referencia, por supuesto, a por qué no intervienen en el conflicto las potencias extranjeras, las potencias europeas. Ese comité de no intervención que decide renunciar a la causa legítima. Si bien, por una parte, manifestaban su apuesta por un gobierno legal como era el de la República, no son capaces, podremos decir, de hacer frente a la Italia y a la Alemania que dirigían en este momento los designios de Europa, y son algunos de los motivos que podíamos esgrimir para comprender la no intervención directa de estos países. Para concluir, diremos que este conflicto va a tener una serie de consecuencias que no se van a reducir exclusivamente a las demográficas, a las económicas, incluso a las sociales, sino que en su dimensión global va a afectar a la cultura, a la educación y al desarrollo de este país. España va a sufrir una dictadura de 40 años prácticamente que va a paralizar los intentos modernizadores que se habían inaugurado en el periodo de 1931. Este es el contexto en el que tenemos que comprender, en el que tenemos que asimilar qué está pasando en España. Ya hemos hablado previamente de cómo se configura, cómo se estructura y cómo evoluciona la República con sus problemas durante el anterior tema, y ahora nos centramos precisamente en esos meses finales, esos días finales de la Segunda República y el chispazo que va a ser provocado por qué y por quién. Siempre suelo hacer esta pregunta. Cuando se os pregunta por qué es la guerra civil, todo el mundo más o menos tiene la misma idea de es un golpe de Estado, es un conflicto que hubo entre España, entre los de Franco y los republicanos. Hay gente que sabe un poco más, hay gente que sabe un poco menos. Pero todo el mundo coincide en que hay una figura importante que es Franco. Efectivamente, Franco es una figura fundamental en el desarrollo de la guerra civil y en la conspiración. Pero como ya sabéis, antes de que Franco se incorporara definitivamente a esta misión de los sublevados, esta misión de traición a la República, vamos a tener en cuenta un par de aspectos que tienen que ver con lo que ha ocurrido hasta entonces. Si recordáis, en el año 32 había habido un intento golpista por parte del general Sanjurjo. Sanjurjo en Sevilla saca a un grupo de militares que se ponen a las reformas de la República a la calle, quiere acabar con ese régimen democrático, sus planes son frustrados, es detenido, es juzgado por un tribunal militar, se le condena a pena de muerte, pero en el año 34, cuando accede al gobierno el Partido Radical y la CEDA, ese bienio conservador,
o bienio radical cedista, Sanjurjo es perdonado, se le conmuta la pena y es liberado. Sanjurjo es enviado a Portugal, él se va a Portugal, se refugia allí y desde allí va a conspirar contra la Segunda República, va a seguir su afán de derrocar a este régimen. Eso es un aspecto importante. Otro aspecto importante que tenemos que retomar y repasar es la sublevación de Asturias, o la rebelión de Asturias de octubre de 1934, en la que aparece la figura de Franco. Franco va a ser enviado a Asturias a intentar sofocar esa rebelión, esas huelgas que habían convocado el Partido Socialista y que había convocado grupos sindicalistas de la UGT y de la CNTFA, y cuando se incorporan al gobierno 4 miembros de la CEDA, a lo que reaccionan las izquierdas con cuidado que está fascistizándose España, están entrando elementos de la derecha fascista, detrás de la cual está Italia, la Italia fascista, no vamos a permitir que entren en el gobierno elementos fascistas que acaben con nuestros logros. Ese conflicto que está ahí en Asturias es sofocado, como digo, por Franco, con una represión hacia los huelguistas, y aparece la figura de este general que evidentemente va a tener un peso fundamental en este periodo de tiempo. Bien, esos dos contextos son fundamentales. Además, el de julio de 1936. ¿Qué pasa en julio de 1936? Pues que básicamente la escalada de violencia, sobre todo por parte de los grupos de extrema derecha, que no van a tolerar, que no van a consentir que haya un gobierno social comunista, incluso con algunos elementos anarcosindicalistas, que van a protestar en las calles, que la violencia también se exacerba desde el lado contrario ante las protestas de los derechistas, y en ese clima, en ese auge, en esa escalada, se producen dos hechos fundamentales, que es, uno, el asesinato del teniente Castillo, un guardia de asalto republicano, y la reacción revancha-venganza por parte de la guardia de asalto hacia los que consideraban que estaban detrás de este asesinato, que era el Partido Renovación Española, de tendencia fascista, entre los que destacaba José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo es secuestrado y es asesinado la noche del 12 al 13 de julio. En esos días se decide lo que se había estado preparando durante muchos meses atrás. Como ya bien sabéis, desde 1931, sobre todo a partir de 1932, empieza a haber movimientos conspiradores contra la República desde el mismo momento que se proclama, que se aceleran a partir de febrero de 1936, por ese parón de 2 años del bienio conservador. Y entre ellos, entre ese grupo de conspiradores, hay una serie de militares. Los militares que siempre habían estado en la política quieren evitar que la deriva del gobierno se aproxime al país hacia la Unión Soviética, hacia una revolución y no hacia una reforma de país. Esos miedos, por otra parte, no estaban fundamentados, porque lo que pretendía el gobierno, por una parte, era retomar las medidas que se habían paralizado durante 1933. Si bien es cierto que elementos externos al gobierno, anarcosindicalistas y violentos de ambos extremos de la sociedad, tanto de las izquierdas como de las derechas, van a empezar a dirimir en la calle sus diferencias ideológicas. Ese miedo hace que los militares decidan, se arroguen el poder de decidir los designios del Estado y consideren que es el momento de intervenir. Para ello se ha organizado una conspiración, la ha dirigido el general Emilio Mola, que está desterrado en Pamplona, porque la República va a tener también va a tomar una serie de medidas, una serie de decisiones para evitar que los militares sospechosos de ser conspiradores estén juntos. En Academia Zaragoza, una de las que se había cerrado, que era donde se formaban los militares, destina a cada militar a una de las zonas de España, entre las cuales, pues como hemos dicho, destaca Mola en Pamplona, a Franco lo manda a Canarias, a Godet lo manda a Mallorca, Yagüe también está
implicado en la conspiración, Sanjurjo, que estaba en Portugal, y está también por ahí el militar Cabanilles, que había permanecido en Zaragoza. Todos estos militares son altos cargos del ejército, altos rangos, todos tienen en su ideología, en su idiosincrasia, esta lealtad al rey, pero mientras la Segunda República gobernó los primeros 5 años, mantuvieron con sus más y sus menos cierta lealtad, pero llega un momento en el que ya consideran que esto se está yendo de las manos. El origen de la guerra civil va a ser una sublevación fallida. ¿Por qué se convierte en una guerra civil? Y es que esa tensión acumulada hace que se decida que el 17 de julio a las 17 horas haya que tomar las armas desde África, desde Melilla, y empezar el golpe para acabar con el gobierno de la República e instaurar un gobierno militar. El 18 de julio la sublevación llega a la península ibérica, a la que se había unido a última hora Franco, y comienza ese intento de golpe de Estado. Con lo que no contaban los militares sublevados es que no todos los militares de todas las provincias, de todas las cuarteles generales, iban a incorporarse a ese golpe. No tenían el apoyo de todos, por lo tanto el golpe va a fracasar. Van a conquistar algunas ciudades, van a tomar algunas ciudades, entre las cuales va a destacar sobre todo la zona de Castilla-León, de Galicia, alguna ciudad de Andalucía, prácticamente todo Aragón, Navarra, de donde se había originado esa conspiración, pero se van a quedar sin obedecer las órdenes de los golpistas, es decir, van a permanecer fieles a la República las principales ciudades españolas. Lo primero, Madrid, la capital de España. Lo segundo, o la segunda, Barcelona, la ciudad más importante a nivel industrial y económico. La tercera ciudad más grande y más importante de España, Valencia, una de las más grandes. Todo el arco mediterráneo, una de las zonas de Andalucía, todo el centro peninsular de Castilla-La Mancha, va a permanecer fiel a la República. Pero desde África y por el Atlántico y Mediterráneo van a llegar las tropas golpistas a Andalucía, van a tomar algunas ciudades como van a ser, sobre todo, destacan Sevilla y Córdoba. También intentan incorporar Málaga, que primeramente frena la rebelión y se mantiene fiel a la República, y poco a poco el intento es de intentar hacer la pinza sobre Madrid. Ese va a ser el golpe. Un golpe fallido, como digo, que se convierte en guerra civil. Se convierte en guerra civil porque el gobierno de la República no va a... lo primero, no va a tomar en consideración las amenazas que veía y que eran palpables y que eran consabidas por parte de los ministros y del gobierno de la República. Casares Quiroga no llega a atajar el problema de los militares insurrectos. Casares Quiroga trata de convencer a Mola el último día, antes de que se produzca el golpe en la península, cuando se ha sublevado en Melilla y en el norte, en el protectorado español. Le ofrece al general Mola una cartera, la cartera de defensa. Este la rechaza, es demasiado tarde. Casares Quiroga dimite. Nombran presidente del gobierno, en este momento es presidente de la República Manuel Azaña, que nombra jefe de gobierno a José Giral, que tampoco va a ser capaz de organizar una respuesta rápida y contundente a la sublevación militar. ¿Qué pasa en los primeros días de la guerra civil? ¿Qué pasa el 18 de julio? Que el gobierno de Giral va a empezar a armar a la población civil. La población civil va a ser armada con fusiles de asalto, y no va a haber una unificación y una unanimidad en cuanto a la organización de la guerra, en cuanto a la organización de la resistencia y del mantener la paz y el orden en este preciso momento. Bien, pues tenemos entonces esa sublevación que se convierte en guerra civil, pero tenemos que tener en cuenta que esta guerra civil no es solo una guerra civil, tiene una dimensión internacional. Hay más actores implicados. ¿Cuáles son? ¿Y con quién quiere contar la República? ¿Con quién quiere contar el bando sublevado?
La dimensión internacional del conflicto parte de la legitimidad y legalidad con la que cuenta la República para las potencias europeas. Las democracias eran favorables a la República, las democracias europeas eran favorables a la República esperaba una reacción favorable también por parte de estas democracias europeas, sobre todo por parte de Francia y de Reino Unido, para que intentaran frenar ese golpe que se ve provocado, pero no van a responder como esperaba. Y en agosto de 1936 se reúnen una serie de países que van a decidir que es una cuestión española, es una cuestión nacional y que no van a participar en ese conflicto las potencias europeas. El Comité de No Intervención, presionados por la Italia fascista y la Alemania nazi, se desentienden, desoyen el requerimiento, la petición de auxilio por parte del bando republicano y abandonan a su suerte la República. Pero la República va a contar con una serie de apoyos, al igual que el bando nacional va a contar con una serie de apoyos militares. ¿Cuáles son esos apoyos? ¿Y por qué unos apoyan a un bando y otros apoyan a otro bando? Bien, los apoyos militares que va a recibir la República tienen un estrecho vínculo con la Unión Soviética. La Unión Soviética va a ser el único país que decida ayudar a la República. Pero no va a mandar a soldados, no va a mandar tropas, va a mandar armamento, va a mandar apoyo logístico, pero no hombres. ¿Y por qué la Unión Soviética? La Unión Soviética es el único país. En este momento, la Unión Soviética se ha convertido en el país de los obreros, en el país en el que gobiernan los obreros. El partido bolchevique, después Partido Comunista, está en el poder. Stalin es el jefe de ese gran imperio, de esa gran nación, ese estado totalitario comunista al que temía gran parte de las democracias occidentales. Y esa es una de las causas por las cuales no van a intervenir en España, temiendo que se contagie y se expanda el comunismo por buena parte de Europa. En ese contexto es importante señalar este aspecto. Mientras que, por otra parte, tenemos a los países que van a apoyar a los nacionales, a los autodenominados nacionales, al bando sublevado. Italia, Alemania y Portugal. 3 países con una gran apuesta militar, sobre todo Alemania e Italia. Italia principalmente va a mandar un cuerpo de voluntarios militares al frente de batalla, va a mandar tropas, va a mandar aviones, va a mandar carros de combate. Alemania también va a tener una influencia fundamental con su Legión Cóndor, que veremos que tiene mucho peso, sobre todo cuando nos refiramos al bombardeo de Guernica en el año 37. Y por otra parte, Portugal, que también va a tener una cierta simpatía hacia el gobierno que planteaba, hacia el sistema de gobierno que planteaba el general Franco, que será quien se erija finalmente en el protagonista de la guerra civil. El Comité de Intervención, como digo, en agosto decide no va a intervenir en España, pero sí que finalmente hay 2 potencias que deciden participar, que son Italia y Alemania. Mientras que por parte de la República se va a quedar simplemente con ese apoyo desde la distancia de la Unión Soviética. Por tanto, no es un conflicto nacional solamente, es un conflicto con matices, con aristas que afectan a Europa, que, como digo y recuerdo, está en pleno auge de los totalitarismos, en una época de violencia en las calles, de lucha entre el ultranacionalismo y el comunismo, de lucha entre los partidos nacionalsocialista, fascista y el comunismo. Los antirrevolucionarios, los nacionalistas, xenófobos, racistas, contra los internacionalistas apoyados en las clases obreras. Esas 2 formas de entender el mundo tienen repercusión en la península ibérica, tienen repercusión en la guerra civil y tienen repercusión en el contexto de guerra civil. Sin este contexto, no entendemos el apoyo a unos y otros. Sin este contexto, no entendemos por qué hay miedo a intervenir en España por parte de las potencias europeas. Tenemos ya las piezas sobre el tablero, las operaciones han comenzado, el objetivo es ir a Madrid y acabar con ella. Pero ¿cómo van a evolucionar las 2 zonas? ¿Cómo se desarrolla la guerra civil? Por una parte, el bando republicano. La evolución del bando republicano. Desde el mismo momento en el que se estalla esa sublevación, hay cierto caos.
no hay una buena reacción, no hay una coordinación. El Estado, tal y como se conoce, se viene abajo. Es el derrumbe, el desplome del Estado, con una división interna. Una división interna entre dos formas de entender esta república. La de los que quieren la revolución antes de ganar la guerra, es decir, el bando anarquista, con algunas facciones de ideología comunista como el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y por otra parte, los que quieren la república, los que quieren la reforma del Estado y mantener la república, pero primero hay que ganar la guerra para continuar con las reformas. Los reformistas y los revolucionarios. Esas dos formas de entender el país se van a enfrentar también dentro del bando republicano. No hay unificación, no hay unanimidad, no hay una idea clara de lo que hay que hacer. Eso le va a dar cierta ventaja al ejército franquista. Si bien la primera fase de la guerra, la República tiene las ciudades más importantes, tiene los recursos y tiene los instrumentos del Estado. Todo hacía presagiar que en un primer momento se podría frenar la guerra, pero esto estalla por los aires con esa forma diferente de entender la República por parte de estos sectores izquierdistas, anarcosindicalistas y comunistas, sobre todo los comunistas que no están en el gobierno, porque he de recordar que el gobierno republicano incluía fuerzas comunistas, incluía a miembros del Partido Comunista, incluía a miembros del Partido Socialista, incluía a miembros del Partido Republicano, y eso no contentaba a otro sector que es el anarcosindicalista, los miembros de la CNT y la FAI, que no creen en este sistema, que creen en la revolución para conquistar el poder, pero no mediante el sistema democrático. Por eso no van a apoyar en esta primera parte de la guerra a la petición del gobierno. Y este gobierno se hunde y el gobierno necesita un mando que dirija a un objetivo claro, la contienda bélica. Como dije, Giral es cesado al día siguiente, cesa el siguiente día, el día 19. Se va a encargar del gobierno Largo Caballero. Largo Caballero va a ser jefe de gobierno desde el 36 hasta el 37, hasta mayo del 37, desde septiembre del 36 a mayo del 37. Y va a hacer una especie de gobierno de concentración en el que haya republicanos, en los que haya socialistas, en los que haya comunistas y anarcosindicalistas. Intenta integrarlos para tender o tejer una especie de burbuja que dirija al país hacia el único objetivo común, que es ganar la guerra, frenar el golpismo y acabar con la guerra cuanto antes. Esa idea de vamos a estar todos juntos, vamos a incluir incluso las fuerzas anarcosindicalistas en un gobierno, anarquistas, que no va a tener éxito, porque esa división interna va a seguir patente. En el año 37, Negrín va a ser el nombrado presidente jefe de gobierno. Juan Negrín, un médico de reputado prestigio, una persona bastante cabal, va a dirigir los designios de la República y va a tener un objetivo claro: resistencia. Es muy interesante hacer referencia al gobierno de Negrín y su objetivo. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos de manera inmediata, porque eso supondrá una venganza por parte de los que se crean vencedores. Si nos rendimos, nos aniquilan. Tenemos que resistir. La resistencia hará que ganemos la guerra. Ese es el objetivo de Negrín y le va a costar. Hay un gobierno solo con partidos políticos, va a dejar fuera a los sindicatos. En este momento la idea de Negrín es apartar a los elementos discordantes. Los anarcosindicalistas van fuera y ese gobierno con partidos políticos, incluidos comunistas, va a desarrollar una idea clara: no podemos ceder. Esos 13 puntos de Negrín famosos, que se resumirían en no rendición. Eso en cuanto a la zona republicana. Negrín va a acabar siendo el presidente de la República en el exilio, cuando tiene que abandonar España en 1938, 39, principio del 39. Y vamos a hablar ahora de la evolución de la zona nacional. La evolución de la zona nacional, de la zona sublevada, tiene una diferencia esencial con respecto a la evolución de la zona republicana: el mando único. El mando único es una figura de Francisco Franco, desde octubre del 36.
Aquí hay algo diferente, aquí hay algo que es totalmente esencial. Estaba destinado a ser el director, el jefe, coordinador y generalísimo de todos los ejércitos, el general Queipo de Llano. Perdón, el general Sanjurjo. Sanjurjo sufre un accidente el día 18 de julio cuando coge un avión que lo traslada desde Estoril hasta Madrid, hasta España. El jefe de la conspiración, Mola, también va a sufrir un accidente de aviación. Por tanto, los dos directores, el que lo instruye y el que lo organiza, Sanjurjo, que lo dirige, que lo organiza, y Mola, que lo dirige, mueren en un accidente de avión. Se decide en octubre del 36 que el mejor posicionado y la mejor elección para dirigir unánimemente, únicamente el país, es el general Francisco Franco, que es nombrado generalísimo de todos los ejércitos, jefe del Estado. ¿Jefe de qué Estado? Jefe del Estado alternativo, jefe del bloque nacional, del bloque sublevado, que va a ejercer su gobierno alternativo desde Burgos, donde va a instaurar la Junta de Defensa Nacional, desde julio de 1936. Jefe del gobierno y generalísimo de todos los ejércitos, Francisco Franco se erige en la figura principal de la historia del siglo XX español. ¿De manera accidental? ¿De manera casual? La historia está llena de conspiraciones y nunca sabremos qué hay detrás de esos accidentes de avión. En 1937, después de la decisión de que sea Franco el jefe de todos los ejércitos, se va a decidir unificar los diferentes partidos políticos que apoyaban al bando sublevado. Los partidos políticos que apoyaban al bando sublevado son todos de derecha o de extrema derecha. Algunos son los tradicionalistas, los carlistas, que siguen todavía imperando en la zona de Navarra, Aragón, norte de Aragón, algunas zonas de Cataluña. El partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera, la Falange Española, y el partido o el grupo que había fundado Onésimo Redondo, la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS. Pues, en octubre del 37 se va a decidir unificar los diferentes apoyos políticos que tiene el régimen o que tiene el Ejército Nacional bajo un único partido, la Falange Española Tradicionalista, de los carlistas, y de las JONS, de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, ese grupo que había formado Onésimo Redondo. Todos los ejércitos están controlados por Franco y el partido está controlado por Franco. Franco va a ser el jefe del partido único, con un decreto de unificación, todos bajo supervisión del general Franco. El gobierno de Burgos, alternativo, va a intentar implantar su manera única de dirigir el Estado alternativo y, en cierto modo, esta unificación le va a dar, valga la redundancia, una mayor unidad a este conflicto. Tenemos entonces ya todos los elementos encima de la mesa, la guerra sigue avanzando y la guerra podemos dividirla en diferentes fases. La fase más inicial y la fase más importante para los sublevados y para el gobierno de la República es la inicial, el intento de conquistar rápidamente Madrid, la batalla por Madrid. La batalla por Madrid que se va a desarrollar desde 1936, desde el julio del 36 hasta el siguiente año, hasta febrero de 1937. En esos meses, los bombardeos, los ataques y el asedio continuo a Madrid van a hacer de este frente de batalla una de las resistencias más duras por parte del ejército republicano y de las milicias republicanas, con esos civiles que se habían apuntado de forma voluntaria para ayudar a la República, las milicias de las brigadas internacionales, que si bien sus gobiernos no habían colaborado directamente, sí habían enviado de forma voluntaria, se habían alistado a esas brigadas internacionales simpatizantes sobre todo del Partido Comunista, que van a viajar a España desde unas 52 nacionalidades diferentes, desde 52 países diferentes, para ayudar a la Segunda República.
creen en la revolución, creen en la república y creen que necesita España ese apoyo que no le han dado los países concernientes. Entonces, en esos primeros momentos hay un lema en Madrid que va a durar durante toda la guerra hasta el año 38, que es el no pasarán. Madrid será la tumba del fascismo. Ese cartel, esa imagen que habéis visto y que tenéis disponible en nuestros anexos. La primera fase de la guerra, como digo, la República recibe y reacciona bien, recibe materiales bélicos, utiliza su propio ejército para repeler los primeros ataques, derrota en Guadalajara a las tropas fascistas que había enviado Italia, y en un primer momento las fuerzas están equilibradas, pero la República va resistiendo y consigue dominar y controlar las zonas fundamentales del país, que son la capital, la cuenca minera del norte, el litoral mediterráneo y Cataluña, y en la zona de Andalucía Oriental. Con el paso de los meses, a partir del invierno del 37, en una segunda fase, va a haber un cambio, una tendencia, y es que el norte de España va a ser ocupado por las tropas franquistas. En esa batalla del norte van a ocupar prácticamente toda la cornisa cantábrica, el País Vasco y Cantabria y una zona de Asturias que también va a resistir hasta casi prácticamente el final. La situación en diciembre del 37 es prácticamente una España sí que bien partida en dos, ya bien diferenciada, con una mitad occidental prácticamente de norte a sur, occidentalmente hacia el bando franquista, y la mitad este, incluido Madrid, la zona de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, norte de Córdoba y todo el este de la península, resiste y permanece fiel a la República. Son mapas de la evolución que podáis ver y que necesitáis ver para comprender bien esta evolución de las zonas, de las diferentes zonas. Y hay una zona fundamental y un momento fundamental en la que se va a decidir la guerra, que es la fase de la batalla del Ebro, que es la fase del frente levantino, el control y la lucha por los territorios al norte y al sur del Ebro. La ruptura de la franja del Ebro supondría aislar las dos zonas más importantes de la República, Cataluña de Valencia. Ese es el objetivo y ese es el frente al que se destinan más soldados y más tiempo. La batalla de Teruel, la batalla de Belchite, la batalla después del Ebro. Las más relevantes, las más importantes. En un primer momento la batalla de Teruel la gana la República, una segunda oleada, una segunda fase es en la que los franquistas, el Ejército Nacional, va a derrotar a la República, van a conseguir aislar a Cataluña del resto del territorio, y ya empieza lo que viene a comprenderse como el final de la guerra. La crisis de autoestima por parte de la República. No comprenden la importancia que tiene para un ejército mostrar confianza. Y eso es una de las cosas que se le va a reprochar a Largo Caballero, que era ministro de Defensa durante el gobierno de Juan Negrín. Juan Negrín destituye a Largo Caballero después de la batalla del Ebro y adquiere o asume el mando también de las tropas para intentar transformar ese pesimismo en optimismo. Mantiene la misma idea: no a una rendición sin condiciones, no una rendición. No podemos rendirnos. Le ofrece un pacto, una paz a Franco, pero Franco la rechaza. La Segunda República, el gobierno de la Segunda República, trató de salvar la situación antes del exilio, pero en el momento en el que el ejército franquista se había convencido de que eran superiores y podían ganar la guerra, van a desoír y van a tratar de imponerse, no de acordar nada. Se ven con fuerza suficiente para imponer su forma de entender el mundo. En el año 37 se va a producir, en abril del 37, se va a producir uno de los acontecimientos más tristes de la guerra civil, que es el bombardeo de Guernica. Esa obra de Picasso que conmemora o que viene a denunciar ese bombardeo de la población civil de Guernica en abril del 37, tiene una lectura muy importante, tiene una lectura fundamental, que es también alertar a los países
extranjero, sobre todo a Francia, donde se había expuesto esa obra de Picasso pintada en el año 37 para la exposición de París, alertar a la población francesa, a la opinión pública extranjera, de la necesidad de intervenir en favor de la República, puesto que estamos en una situación en la que la influencia del nazismo, la influencia del fascismo, hace prever que este conflicto trasciende lo meramente político y hay crímenes contra la humanidad, como es ese bombardeo de una población civil totalmente indefensa. Pero no va a haber intervención extranjera. No va a haber intervención extranjera. De hecho, a partir del año 1938, tanto Francia como Reino Unido van a reconocer a el general Franco como jefe del Estado, una vez que tiene dominado gran parte de la península. En el año 1938, una vez que se ha derrotado a las tropas republicanas en la batalla del Ebro en el año 38, como digo, esa fractura, esa ruptura del frente, provoca aislar a las dos partes de España que quedan fieles a la República, por una parte el centro-este y por otra parte Cataluña, la región más oriental de Cataluña, en una escalada, o ya casi en una caída, en un descenso hacia los infiernos de la República, con un final de la guerra que se preveía cada vez, o se veía cada vez más cercano. Desde el final del año 38, cada día es un día más de alargar la agonía para la República. Cataluña cae en enero del 39. Entre febrero y marzo hay esfuerzos por volver a Madrid, centralizar la atención o focalizar la atención en Madrid para ocuparla paulatinamente. Van a entrar las tropas franquistas en Madrid en marzo, a finales de marzo de 1939. Una ciudad rendida, agotada, desgastada. Y eso va a ser el final de la guerra prácticamente, porque ya solo quedan 4 o 5 zonas por recuperar, pero una vez que ha perdido Madrid y la República, el final de la guerra se ve venir. Y el 1 de abril de 1939 el general Franco pronuncia ese famosísimo discurso, el último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado sus últimos objetivos militares el bando nacional. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. El generalísimo Franco. Ese discurso radiado transmite una idea clara. Ha ganado la guerra un bando y hay una serie de derrotados. Los derrotados que ya se habían exiliado. El gobierno de la República se había exiliado previamente en el año 38. En España, los últimos dirigentes del ejército republicano van a intentar salvar como fuera posible su honor, su dignidad o su ideología con esa división interna. No van a ser capaces ni siquiera el general Casado de conseguirlo. Y la guerra acaba. En 1939 todo el país es unificado bajo un único mando, bajo una única persona, que es el del general Franco. ¿Qué va a suponer esto? Pues una dictadura de 40 años prácticamente. Pero eso lo veremos a continuación, en el siguiente tema. ¿Qué consecuencias tiene una guerra civil? Ya no solo las demográficas, ya no solo las políticas, las económicas o las sociales. Tiene también una serie de consecuencias culturales y psicológicas. Tiene una serie de consecuencias que todavía hoy son visibles en esas heridas sin cerrar. Todavía visibles sentimientos ocultos en los que participaron o sufrieron la guerra. En cuanto a consecuencias demográficas, citar que hubo más de 500.000 muertos en total, que hubo más de 1 millón de heridos, que hubo unos 400.000 exiliados, todos republicanos, que hubo un brusco descenso de la natalidad, una generación hueca posteriormente de la gente que dejó de nacer. A nivel político, pues ya sabemos que vivimos una dictadura, que es el fin de los partidos políticos, que se impuso ese partido único, que se acabó con la democracia, que el movimiento nacional se encargó de integrar a todas las fuerzas políticas, derechistas, y que hubo una represión brutal en los primeros años, de hasta 200.000 víctimas. Y que hubo en torno a 50.000 represaliados al final de la guerra. A nivel económico, citar
que hubo destrozos en ciudades, eso se sabe, que las infraestructuras quedaron totalmente destruidas, tanto en el campo como en la ciudad, que hubo pérdida de dinero, de las divisas, que después vino la autarquía y la precariedad. Hubo una posguerra durísima, con hambre, con miseria, se retrocedió a niveles de principios del siglo, a nivel económico, hubo racionamiento de alimentos hasta el 52, a nivel social, el aislamiento de la población, el retroceso en derechos, el paso atrás en las reformas que se habían implantado, la vuelta a los momentos previos a 1931, la desigualdad y una cosa importante, hubo una España de vencedores y una España de vencidos. Y a nivel cultural, los años gloriosos de esa edad de plata de la cultura vivieron ahora un retroceso cultural, una vuelta atrás, una depuración de enemigos republicanos, de casi todo el mundo de la cultura, que va al exilio en su totalidad, con una educación que vuelve a ser religiosa, con una iglesia que gana peso, el que había perdido previamente, con una imposición de la moral católica, ese nacionalcatolicismo que veremos posteriormente, y una ideología reaccionaria y conservadora que va a oprimir al 50% de la población, que fueron los perdedores. Esto es lo que nos lega la guerra civil. 40 años de dictadura. Con esto acabaríamos el tema de la República y de la guerra civil y le daríamos continuidad con la dictadura de Franco.